Me interesa muchísimo hablar con vos porque vos escribiste un artículo muy interesante en ámbito financiero donde hacías justamente una comparación. Decías, viste, todos estaban haciendo las comparaciones diciendo, bueno, esto que estamos viendo hoy es diferente o es igual a Macri 2017, ¿no? Cuando después le estalló todo. Y vos dijiste, no, hay que comparar lo de hoy con 2017 o con 1991, ¿no? Hiciste esa comparación que fue el inicio, el año posterior a la convertibilidad de Menem. Y creo que vos llegabas a la conclusión de que para vos esto era más parecido al 91 que al 2017 de Macri. Y no es menor, digamos, porque después del 91 Menem tuvo un panorama, si se quiere, más allá de lo que conocemos, con la década del 90 y demás, se le abrió un escenario, un horizonte más largo del que se le abrió a Macri, ¿no? Que después del 2017 fue a la crisis total y salió del gobierno, ¿no? Pero ¿por qué vos hacías esa comparación con lo que estamos viendo hoy con el 2017 o 1991? Bueno, un poco por lo que vos estabas comentando, ¿no? O sea, yo creo que lo que hay atrás es cuán sustentable es este programa económico, ¿no? Creo que esto es un poco la pregunta del millón. Yo tengo la hipótesis de que el gobierno, a partir de los dólares financieros, del desembolso del fondo, más el carry trade, va a tener las divisas para aguantar con una dinámica que se deteriore. Particularmente, digamos, creo que va a ser más complejo después de junio, cuando termine la cosecha gruesa y venga el pago del vencimiento del bono, pero, digamos, creo que si no hay ninguna disrupción internacional, el gobierno puede tirar y llegar con una inflación, digamos, en torno al 2% mensual, que como vos decías, creo que la gente va a tomar como un éxito comparado con la inflación de 2023, incluso de la primera parte de Milei. Así que desde esa perspectiva de que el gobierno pueda aguantar los trapos hasta octubre, por lo menos, yo creo que la gente lo va a valorar, ¿no? Y en este sentido, la comparación con el 91 tiene que ver con este hecho. Creo que la sociedad estaba muy escaldada, por supuesto, por lo vivido entre el 89, el 90 y el propio 91, donde incluso Menem tuvo dos hiperinflaciones en su gobierno inicial. Entonces, creo que la estabilidad paga, ¿no? Y creo que en ese sentido, el castigo a lo que fue y al gobierno de Alberto Fernández le da un crédito a Milei. Ahora, eso no quiere decir que el camino, digamos, sea llano, ¿no? Porque vos mismo recordabas, o sea, la convertibilidad duró 10 años, pero en el medio, y aún así Menem ganó las elecciones, hubo una crisis que fue el efecto tequila, que fue muy importante, ¿no? Y que un poco spoileó lo que iba a venir después. Pero, digamos, como los argentinos valoraron la estabilidad y el gobierno prefirió generar una recesión y una deflación a devaluar, la convertibilidad aguantó. Entonces yo creo que un poco por, digamos, lo vivido de inflación alta, el compromiso del gobierno con bajar la inflación a como sea, aunque se sacrifique la economía real, por el nivel que está la sociedad, y yo te agregaría un tema político, y es que en el 91 también la oposición estaba muy golpeada, ¿no? El radicalismo que era en ese momento por la hiperinflación, y me parece que todavía claro, la oposición también está sin un liderazgo claro, sin un programa, y entonces no es vista por gran parte de la sociedad como una alternativa. Ahora, pero es interesante lo que vos planteás, ¿no? Porque me parece que gran parte del peronismo está pensando que esto es del 2017. Y que más allá del resultado de esta elección, bueno, Milei a lo sumo es para el 2027. Cuando hacen la comparación con el 2017, ¿qué dicen? Bueno, puede ganar la elección de medio término, pero después es cuestión de que simplemente de que resista, ¿no? Que lo que pasó a Macri en los últimos 2 años. Digamos que resistió para entregar el poder. Maxi.
Distinto en 1991, porque estamos hablando del inicio de un ciclo largo. El de Menem fue un ciclo largo. Y que coincido con vos, se sustentó no solamente en el valor que podía tener ir a inflación prácticamente cero, después de haber tenido 4.000% de inflación, 89 y no sé, 1.000% de inflación, o 500 y pico en el 90, sino que también en el gran desprestigio de toda bueno, de lo que significó la hiperinflación, digamos, que el radicalismo quedó totalmente golpeado, ¿no? Más allá de la virtud de Alfonsín con la recuperación de la democracia. Entonces, ¿vos crees que por delante, bueno, todavía no está definido, digamos, cuánto es de qué tipo es el ciclo de Milei, digamos, si puede ser un ciclo largo como fue el de Menem? A ver, yo creo que el escenario base, de nuevo, si no hay una cosa crítica a nivel internacional, es que el gobierno pueda tener un escenario electoral favorable con la economía llegando, digamos, digamos con el carry trade, como decíamos, entre algodones y con una inflación en baja y con un cuadro de actividad, digamos, en desaceleración. Ahora, de las cosas que vos comentaste, dos o tres, yo creo que dentro del peronismo hay matices respecto a si esto es 2017 o es 1991, me parece que hay opiniones diversas, me parece que algunos políticos, me parece no, por razones más que obvias, por ahí van a tratar de generar una sensación de que es más probable el 2017. Ahora, creo que, a ver, estos son escenarios, esto no es determinismo, ¿por qué? Porque incluso, o sea, ¿qué pasó en 2017? Trump empezó a subir la tasa de interés, se terminó la posibilidad del endeudamiento, entonces creo que no es un escenario blindado a partir de 2025 para Milei, en el sentido de que una economía donde todos los flujos se están llevando a déficit externo y donde en algún momento vas a tener que tocar el tipo de cambio y donde la actividad real se está deteriorando, es un escenario donde depende qué pase con las variables globales y depende qué pase en la oposición. Y bueno, 2027 puede dar un resultado distinto. Yo creo que si más o menos, digamos, las cosas se mantienen tal cual están ahora, pero bueno, vivimos en el sub y baja, Maxi. O sea, un día Trump amenaza con aranceles a Europa y el mercado se hace pelota y al otro día vuelve más optimismo en los mercados, y yo creo que la clave para el gobierno está en qué capacidad va a tener para volver al mercado internacional de deuda, para refinanciar los vencimientos, y bueno, eso adquiere algunas dificultades. Por eso yo creo que con dificultades moderadas e incluso con un escenario recesivo, Milei podría, como en el 95, aún con una economía deteriorada, ganar las elecciones. Ahora, si esto es un ciclo para 10 años, creo que va a estar muy ligado, vuelvo a decir, a qué pase en el frente externo y cómo eso nos impacte, y en segundo lugar, también a qué haga la oposición, porque lo que pasa, digamos, y pasó también en la época de Menem, es que a partir del cuarto año y la gente empieza a tener otras demandas, cuando ya la estabilidad está dada, pide crecimiento, pide salario, pide distribución del ingreso, empieza a sensibilizarse por la corrupción, y eso es un escenario donde a cualquier oficialismo lo mella, y me parece que por las características que tiene el gobierno de Milei, así como en este momento su polaridad lo está fortaleciendo, en algún momento esa polaridad digamos, la puede perjudicar. Martín, una pregunta. Simplemente, la elección de este año no sería la del 95, sería la del 91, ¿no? Porque la economía llega, obviamente, creciendo, no sé, 5%, 6% respecto al año pasado, y obviamente entre la desinflación, el 200% de la suba del crédito en peso y demás, tenés una especie de plan platita, entre comillas, típico de los modelos de cuando vos estabilizás el dólar, accedés a financiamiento e impulsás como están volando los sectores de bienes durables. Digamos, es un esquema muy favorable desde el punto de vista político,
sobre todo, ¿no? Para determinados sectores que tienen acceso a ese financiamiento y cierta capacidad también de ahorro, ¿no? De sacar los dólares o acceder a un crédito. Así es. Así es, yo creo Y que... sería más la del 91, lo que vos decís. Después hay que ver los efectos que tenga para adelante. Puede haber una elección tipo el 95, digamos, en un escenario más recesivo. Claro. Sin una economía que no vuela al 9, digamos, pero sí, con un crecimiento, con un rebote, digamos, sin duda es, como vos decís, y aún con una economía divergente donde, bueno, creces básicamente por energía y por un sector primario, y donde tenés sectores como industria, comercio y construcción que están en caída, ¿no? Pero yo creo que esa economía de dos velocidades, o de alguna manera diferenciada, todavía le da aire al gobierno, en el sentido de que el nivel de consumo de ciertos sectores que tienen empleo, bueno, permite básicamente un plan platita distinto, un plan platita para importar, para comprar afuera o para viajar en el exterior, y creo que en ese sentido la apuesta del plan colchón tiene que ver con profundizar con más dólares la escasez de pesos, y me parece que otra cosa que el gobierno va a tratar de intentar también es que la economía reactive un poco a partir de un aumento del crédito en pesos también, en el sentido de que un alargamiento, digamos, con una inflación en baja, del crédito de consumo y de los créditos hipotecarios que se pueden recuperar a partir de meses de desinflación, pueda estimular un poco una economía donde el salario real en 2025 está cayendo. Martín. Sí, Alejandro, recién hace un rato estábamos hablando sobre el riesgo político que percibe el mercado, que el gobierno, digamos, plantea lo mismo respecto de las elecciones de octubre, y de hecho hasta algunos funcionarios le han puesto, o inclusive también algunos analistas le han puesto cantidades, ¿no? Que 300 puntos del riesgo país de los 600 y pico de hoy son riesgo político y demás, y que es una cuestión pendular. Entonces si perdiera apoyo político, Milei volvería como un boomerang, digamos, el plan económico para el otro lado. Vos, habiendo estado tanto tiempo en las filas técnicas económicas de la actual oposición, ¿vos tenés ese diagnóstico de que del otro lado del péndulo, digamos, si hubiera un cambio político, habría todo lo contrario a lo actual, un plan económico totalmente antimercado, antiinversiones y demás? O sea, ¿se hacen cargo de ese diagnóstico que no solo del gobierno, sino evidentemente del mercado, poniéndolo como por ahí muestra más fuerte de eso el 13 de agosto del 2019, cuando cae la bolsa 50% y se devalúa la moneda 50% tras el triunfo de Alberto en las PASO 2019? ¿Creés que realmente ese riesgo político es tangible? Yo creo que, creo que en el riesgo país hay diversos componentes, ¿no? Y creo que volviendo a 2019, me parece que había expectativas negativas, y por el otro lado había una economía que no era sustentable, ¿no? Con un déficit de cuenta corriente que era elevadísimo y que generaba presiones devaluatorias, y que incluso el programa con el fondo, cuando todavía no era evidente que el peronismo iba a ganar, ya el programa de Macri tenía problemas. Pero yendo digamos, a qué puede pasar hacia adelante, ¿no? Que me parece tu pregunta. Yo creo que ese riesgo país tiene como tres componentes, ¿no? Diría, uno, digamos, las perspectivas económicas, incluso la dinámica que estamos viviendo. Dos, creo que es la historia crediticia argentina, y de donde ahí creo que la condena prácticamente es a todos. Y en tercer lugar, yo creo que hay un componente, es verdad, donde una parte del mercado, digamos, ve que su peor escenario sería un regreso del peronismo o del kirchnerismo al poder. Yo creo que ese escenario se puede producir, depende, digamos, de cuál sea, digamos, quien encabece una alternativa opositora y su programa, ¿no? Yo estoy viendo de alguna forma, incluso si ustedes han analizado, digamos, algunas últimas palabras de Cristina Fernández de Kirchner, una cierta moderación económica, ¿no? En cuanto al rol del Estado o en cuanto a determinadas cuestiones que por ahí caracterizaron gran parte de su gobierno, ¿no? Yo no, con esto no quiero decir que si
por ejemplo, ella fuera candidata, creo que le sería muy difícil revertir, digamos, o sea, una historia, digamos, donde puede ser vista como una persona confrontativa o antimercado, aunque creo que fuera del plano discursivo sería una larga discusión hasta dónde, digamos, lo fue en tal grado. Pero bueno, si realmente de la oposición surgiera, digamos, un liderazgo con una actualización programática y que de alguna manera despeje, me parece, fantasmas de que, digamos, un eventual retorno al peronismo sería como un extremo, como está haciendo la política de Milei, yo creo que eso puede cambiar. Me parece que la Argentina requiere, y yo por lo que he escuchado un poco del programa de ustedes, ¿no? Me parece que estamos siendo demasiado extremos, ¿no? En el sentido de ir para un lado o ir para el otro. Me parece que la Argentina va a poder lograr, me parece, alguna estabilidad cuando los cambios no sean tan dramáticos y donde se pueda discutir racionalmente algunas cuestiones, la cuestión fiscal, la cuestión de la productividad. Me parece que Alejandro, déjame hacerte un punto ahí, ¿no? Porque sí, vamos a poner un poquito de picantón al diálogo que estamos teniendo y me parece muy interesante. Yo tengo la idea, y ahora quiero hablar un poquito de la coyuntura, de cómo ves la dinámica, ¿no? De lo que le está pidiendo, lo que le pide el FMI, Cavallo, todos los economistas que le piden acumular reserva al gobierno, y me interesa un poco tu visión también de haber estado, ¿no? Ahí, de la visión del gobierno, que creo yo tiene pragmatismo, no es que tiene una cuestión ideológica, de decir, no, después está el relato, y tiene una cuestión pragmatismo en el corto plazo, de acá a la elección. Pero quiero ponerle un poquito de picante a esto que vos planteabas, ¿no? Yo creo y me gusta un poquito ver el contrapunto que vos tendrías. Yo creo que en la actual coyuntura, hasta que Milei no logre ver si estabiliza o si, ya sea Milei o quien sea, logra estabilizar la economía argentina, yo creo que en esta coyuntura, ¿no? No importa que fuiste a tipo de cambio flotante, yo creo que por suerte estás en tipo de cambio flotante, ¿no? Pero y por suerte estás con menos cepo que antes, pero ponele con cepo, sin cepo, yo creo que en esta coyuntura el peronismo no podría gobernar. Es decir, ¿por qué hago el punto con esto? Porque no te queda $1 en los depósitos de los bancos. Es decir, en esta coyuntura, salvo que, qué sé yo, no sé, tendría que ocurrir algo muy extraordinario. Creo que no. Es decir, y me parece que parte del peronismo entiende eso y por eso está viendo a ver si en algún momento, bueno, Milei arregla esto, no lo arregla, para que en el futuro, ya sea el peronismo o una alternancia política, pueda gobernar. Yo siempre doy el caso de Fujimori y Alan García. Alan García pudo volver después en el 2006, después de que Fujimori se fugó, y pudo gobernar, y cómo pudo gobernar. Después se suicidó, todo el tema de corrupción y demás, pero pudo gobernar. Pero Alan García se ha habido con la hiperinflación. Yo creo que estamos todavía en el momento donde, no sé cuál es tu visión respecto a esto, no se me ocurre cómo lograría, si dijésemos, bueno, la elección obviamente es una elección legislativa, pero si en este momento, no sé, ocurre algo y el año que viene tiene que gobernar, o a fin de año tiene que gobernar un peronista, no se me ocurre de qué manera podría anclar las expectativas, aún poniendo cepos y todo, para que no te explote la brecha o se te vayan todos los depósitos de los bancos. No sé cuál es. Y no es una visión ideológica la que tengo, no es que estoy imaginando por cómo se han conformado. Fíjate todo lo que ha hecho Milei, y aún así el riesgo país no le termina de bajar. Y yo siempre digo, lo mejor que le pudo haber pasado hasta ahora a Milei es que no lo haya financiado nadie. Es decir, salvo el FMI, que recién ahora, le tiró unos dólares para que no los toque, ¿no? Para que estén garantizados los vencimientos de la deuda en los próximos vencimientos, pero no para que los venda en el mercado ni nada para eso. Pero la gran diferencia es que, como ya pasó Macri, como ya pasó el 2001, ahora, aún al que es súper ortodoxo, que da todas las señales al mercado y hace un ajuste fiscal inédito, aún así
le desconfían los dólares del colchón, le desconfían de afuera. Entonces no me imagino cómo podría gobernar el peronismo. No sé cuál es la opinión que vos tenés. Creo que es muy rico todo lo que planteás, ¿no? Voy a tratar de ser sintético, ¿no? Yo creo que, a ver, de nuevo, visto desde la foto de hoy o de la película corta, creo que coincido con tu diagnóstico en el sentido de que parece difícil, parece muy difícil. Ahora, creo que la dinámica temporal, y yo de nuevo ratificando que creo que estamos más cerca del 91 al 17, de nuevo, no es una ciencia exacta, ¿no? Y entonces en ese sentido, el grado de deterioro de la actividad puede acelerar los tiempos, ¿no? No creo de cara a 2025, por ahí de cara a 2027. Yo creo que Milei es pragmático, como vos decías, en términos de instrumentos, y es muy claro. A ver, intervención en el contado, cepo por un año y pico, cepo que existe para institucionales. De hecho, fíjate que hace 2 semanas limitaron también esta bicicleta que estaban haciendo algunos bancos con obligaciones negociables, es decir, estamos en un ancla salarial, en una virtual ancla tarifaria, y en un ancla cambiaria, básicamente una economía muy heterodoxa con equilibrio fiscal, si querés, porque hasta la política monetaria tampoco es tan contractiva. Ahora, yo creo que está claro que dentro, yo te diría, del establishment o dentro de los sectores empresariales, me parece que en el sector financiero claramente es muy difícil que haya una preferencia por el peronismo, incluso con un Milei deteriorado. Ahora, esto puede cambiar, me parece, con una parte del empresariado que depende del consumo interno, que depende de la actividad económica. Y ahí vos que hablaste del 2001, también, ¿no? Si por ahí esta charla la hubiéramos tenido en 1997 o 1998 o 1999, parecía que cualquiera que planteara una salida alternativa era imposible a la convertibilidad. ¿No? De hecho, recordarás que Duhalde, cuando habló de salir la convertibilidad, le llenaron la carta de dedos, tuvo que cambiar el discurso, y después Duhalde terminó de presidente. Y pasó todo lo que pasó. Entonces, me parece que dependerá de los actores, dependerá también de Milei, de su capacidad como para dosificar un poco algunas cuestiones, realmente si va a poder tener sustentabilidad política. Porque para mí, esto sería mucho más sustentable, y yo creo que vuelvo al riesgo país. Si, por ejemplo, algo que no va a pasar nunca, pero yo lo planteara, ¿no? Por ejemplo, Milei, Macri y Cristina se sentaran en una mesa y acordaran 10 políticas de Estado, y el riesgo país bajaría a 200. Entonces, sí. Es lo que hablamos siempre. Si eso ocurriera, si hubiera un pacto político que institucionalizara las reformas o una ley de equilibrio fiscal permanente o algo que tuviera un acuerdo político. O un rango que vos me dijeras, bueno, a ver, cuando gobierna un gobierno más de centro izquierda, el impuesto a las ganancias está en 35 y uno de centro derecha un 30, pero que vos te dé una cierta certidumbre de que las cosas oscilan dentro de un determinado rango, pero que no puedes ir a todo y nada. Y yo creo que lo que preocupa o va a preocupar a algunos es que Milei sea tan polar que termine generando una reacción. Entonces yo creo que a veces cuando quizás vos hablás en confianza con alguna gente que tiene una visión más pro mercado, le preocupa esto, que por ahí Milei tire tanto de la soga o se vea tan ganador que de alguna forma pueda generar con el peronismo que sea o quien sea una reacción que se lleve puesta las reformas. Entonces quizás sería más lúcido, desde mi punto de vista, bueno, verdaderamente tratar de estabilizar algo donde otros temas, como la distribución del ingreso, otros temas estén sobre la mesa. Digo, por ejemplo, para mí, lo que claro, pero ese es el desafío, pero está bien, ese es un desafío que tiene para... cediendo, me parece que es un pequeño punto de alerta diciendo, y la sociedad está teniendo en algunos temas puntuales un stop. Entonces digo, creo que todavía es muy poco, pero hay que ver si el gobierno capta esas señales. Sí, eso para después, estamos en un año electoral, de vuelta, y ahí te llevo la coyuntura, y cerrás vos, Martín, con una pregunta.
cuando hablamos, ¿no? ¿Vos qué opinás? Me imagino que vos estás, no sé, todos le dicen hay que comprar reserva, hay que acumular, no sé, todos, todo, Redrado, Cavallo, el FMI, todos los bancos de inversión, no sé, veo reportes, no sé, de todos, de los principales bancos de inversión extranjeros, todos le dicen eso. Y el gobierno está planteando que para él es clave ganar la elección para que baje el riesgo país. Y que todo lo que están viendo, el tema de Caballo le dice, sí, empecé a comprar, pero liberá totalmente el cepo a las empresas para generar un mercado cambiario, y tiene un final en su informe que parece que falta la musiquita diciendo, ¿no? La compra de reservas propias permitirá consolidar a la vez la eliminación de la inflación y el rápido crecimiento económico. Con un muy buen nivel de reservas propias se reducirán las tasas de interés, desaparecerá la expectativa de nuevas devaluaciones, porque dejará de estar atrasado el tipo de cambio y se minimizarán los riesgos de inestabilidad cambiaria y financiera. Claro, parece todo hermoso, pero el gobierno te dice, mirá, ¿a qué gobierno se le ocurre que va a estar en un año electoral con una suba del dólar, con una inflación que puede acelerarse? Ninguno lo hizo, ninguno. Ninguno. El único que logró tener con tipo de cambio, si se quiere, flotante, un dólar más elevado, un tipo de cambio real más alto, fue en el 2009, porque te forzó la crisis financiera internacional. Así es. Y la recesión te frenó todo el impacto inflacionario. De hecho, tuviste menor inflación que el año anterior. Pero perdiste la elección, ¿no? Sí, yo desde lo técnico está claro que el gobierno debería, digamos, dejar, digamos, que el tipo de cambio se estabilice en torno al medio de la banda y comprar reservas, pero claramente, digamos, me parece que Milei funciona más como político en este caso que como economista técnico, y claramente, digamos, una política de tener el tipo de cambio estable y bajo en el corto plazo. Y sobre todo por lo que dijimos, Maxi, porque venimos de mucha inestabilidad. En algún momento esto puede ser un costo, ¿no? Pero hoy por hoy, este año, está claro que a Milei le conviene, y después de octubre habrá que ver. Y yo creo que de alguna forma el Fondo Monetario va a protestar un poco, pero de alguna manera, y bueno, dará un waiver por la meta de reservas. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál sería el sentido de comprar reservas en el corto plazo si le conviene cerrar con una inflación que esté más cerca del 2 mensual que del 3 y pico? Si de alguna forma el tipo de cambio se fuera más al techo de la banda. Entonces está claro, creo que para todos, que va a ser cualquier cosa, desde futuros, desde intervenir en el contado con liqui, desde tomar medidas regulatorias, volver a endurecer el cepo, cualquier cosa antes que devaluar. Martín. Alejandro, te quiero preguntar por algo que acabas de mencionar recién, que tiene que ver con la intervención en futuros. Cuando se produjo la salida del cepo para particulares o personas humanas en el mes pasado, y hubo una intervención fuerte en futuros en los días anteriores, muchas personas estaban comparando esa situación con la situación del final de la gestión de ustedes, cuando hubo una intervención en futuro. En función de eso, ¿cómo estás viendo vos la intervención en futuros actual? ¿Crees que tiene semejanzas con las de aquellos momentos? Martín, yo creo, a ver, el contexto es otro, ¿no? Era una economía, digamos, más desendeudada, pero había una mayor brecha cambiaria que había bajado, pero yo creo que no tenemos que demonizar los instrumentos, ¿no? Porque, a ver, está este gobierno, interviene en futuros, está mal o está bien según sea el color del gato. A mí me parece correcto que el gobierno use todos los instrumentos posibles para tratar de evitar la volatilidad cambiaria, y lo hacen todos los bancos centrales. Entonces yo, que no simpatizo con el gobierno, no puedo criticarlo por hacer esto. Sí, me parece central entender de que una cosa es poder asumir que esto es una cuestión temporal en todo caso, y tengo que aceptar que por 6 meses el gobierno no quiera devaluar, y otra cosa es creer que esto es algo permanente. Y yo creo que el alerta amarilla, que en algún momento es rojo, es el balance cambiario, es un sector externo que cada vez, y le pasó en la convertibilidad, pasó en los 90 y pasó de 2013 en adelante, cuando la cuenta corriente se vuelve deficitaria hay un problema. Entonces yo creo que, a ver, entiendo las razones políticas por las cuales el gobierno
actúa con heterodoxia o actúa, digamos, copiando instrumentos del gobierno anterior. Pero me parece que, y sobre todo, e insisto, en un contexto como el que estamos viviendo, me parece que esto es peligroso, porque de alguna manera, en los 90, la apertura tenía que ver con un mundo que iba para allá. En cambio, ahora estamos haciendo una apertura en un contexto donde el mundo está yendo para el otro lado. Entonces, abrir la economía con un tipo de cambio atrasado en un mundo proteccionista es un tema muy peligroso, no solo por la dinámica del sector externo, sino por la dinámica productiva para lo que viene. Sabés que tengo la última, estamos sobre el final del stream, pero muy interesante la charla y la seguimos en otro momento. Yo siempre digo que el gobierno anterior siempre deja algo, ¿no? En el desorden macro siempre deja algo, ¿no? Sin duda, Cristina le deja a Macri un muy bajo nivel de endeudamiento. Eso es lo que decía Duhovny, que le permitió, levantando el cepo, acceder a un financiamiento que creo que la Argentina no va a conseguir, justamente porque estuvo Macri y no va a volver a conseguir. Macri le deja a Alberto Fernández y 11.000 millones de dólares de reservas y sobre todo un ajuste fiscal muy importante. Vos me decís, bueno, pero deuda de corto plazo. Sí, está bien, pero un ajuste fiscal que le permite a Alberto Fernández emitir 7 puntos del PBI al año siguiente sin que haya en ese momento una hecatomba, ¿no? Porque justamente Macri se comió un ajuste fiscal enorme, forzado por el FMI para que termine su gobierno y le dieran el préstamo. Y creo que el gobierno anterior le deja a ¿qué es lo que le deja que le permite a este gobierno forzar tanto esto? Y le deja una rentabilidad en las empresas, primero un nivel de empleo alto, y después una rentabilidad excesiva en las empresas, se la llevaron con pala de los sectores transables. Nunca, en todos los sectores de transables, nunca tuvieron la rentabilidad que tuvieron 2021, 2022 y parte de 2023, porque accedían al tipo de cambio oficial, marcaban arriba, había peso por todos lados. Y eso el gobierno, aunque no lo dice tan explícitamente porque es casi un argumento de Moreno, digamos, eso es lo que le permite al gobierno decir, compriman rentabilidad, que se la llevaron con pala. Entonces no me vengan a correr ahora que les abro las importaciones, lo que fuera. Y creo que eso también es lo que ha generado que no se haya disparado tampoco la desocupación, ¿no? El año pasado, ¿no? O los despidos. Porque muchos se la habían llevado, estaban tan dulces, todos los empresarios, que después dicen, che, no sé, que realmente ahora están conmocionados y están muy preocupados, con razón de sus empresas, pero nunca se la habían llevado tan dulce, ¿no? Tan jugosa. ¿Coincidís con esa visión, digamos, de ese colchón es lo que le permite al gobierno maniobrar y forzar tanto esto, ¿no? De la baja de precios. Yo coincido, creo que a nivel de grandes empresas y particularmente alimenticias, bueno, ni hablar de energía, bancos, petróleo, por supuesto, ¿no? Pero hay mucho de lo que vos decís, yo coincido, pero de nuevo, me parece que hay una realidad, y donde estamos empezando a ver en algunos sectores, y por ejemplo, no sé, te hablo de textil, calzado, de nuevo, donde en muchos casos seguro hubo abusos, donde se trabajó con una economía inflacionaria, donde de alguna forma se trasladaba y se mantenía el margen. Pero bueno, el tema es, Maxi, que te vayas para el otro lado, ¿no? Y ahí es donde yo digo, de nuevo, ¿no? Yo creo que la competitividad es importante, la productividad es importante, me parece que había cosas que no se podían sostener, pero me preocupa que nos vayamos a otro lado, creer que de nuevo, que con vaca muerta, con la minería, el litio, podemos hacer un país. Me parece que, de nuevo, tenemos que en algún momento discutir racionalmente que haya un cierto equilibrio, ¿no? Y me parece que, a ver, yo no te digo un tipo de cambio recontra alto como después del 2002, pero me parece que esto está generando daño y bueno, en algún momento los colchones se terminan, ¿no? Y yo creo que ya estás viendo muchos empresarios, pymes y no pymes, que están empezando a tomar decisiones de importación o de achique de plantas, porque evidentemente hoy por hoy los números no dan, y por más que vos hayas ajustado colchones para atrás, si los números no dan,
bueno. De todas maneras, quiero aclarar, no es que le deja un colchón cambiario, le deja un colchón de rentabilidad. Sí, porque el dólar de más era un dólar recontra atrasado. Era este dólar, digamos, el que deja más era este dólar recontra atrasado en el oficial. Y en cambio, Alberto Fernández había recibido un dólar real alto, era un dólar de 1.800 valores de hoy, el dólar que le deja Macri. Entonces, coincido. De todas maneras, vos que has estado en el gobierno, todo lo que la vende afuera dicen un tipo de cambio real más alto para equilibrar esta economía. Todos los que han estado en el gobierno, nadie quiere tener un tipo de cambio real más alto, porque es lo del equilibrio social y político y el equilibrio económico que habla Pablo Garchunov, ¿no? Yo creo que en algún momento va a pagar de nuevo el tipo de cambio alto. De nuevo, cuando la preocupación sea el empleo, o sea, si este modelo llega a su paroxismo, sí, claro. Ahí sí, o sea, porque por ejemplo en 2005 y pagaba un tipo de cambio alto. Sí, sí.